Siempre me caigo en el mismo lugar. Déjame intentar. No podés jugar, Grogu. Mirá cómo se hace y aprender, loco. ¿Cómo lo hiciste? Es imposible. Soy mejor que vos jugando a Mario. Pero si no podés moverte. Que tengo mejor coordinación ojo-mano. No, sos un objeto inanimado, fragmento de mi imaginación. Es imposible que seas mejor que yo al Mario. Vos sos un objeto inanimado. ¿Por qué tengo este control? Control 2, ¿por qué tengo este control? Sentate a esperar tu turno, Luigi. ¿Qué es una retrospectiva? Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva retrospectiva. Mi nombre es Martín y hoy les voy a contar la historia del segundo italiano más famoso del mundo, Mario. El primero es Leonardo da Vinci, obviamente. Sí, como venía diciendo, hoy vamos a repasar la historia del tercer italiano más famoso del mundo y también vamos a explorar el mito de que la industria de los videojuegos fue salvada por Super Mario Bros. ¿Mito? ¿Qué? ¿No es verdad? Pero estoy tratando de generar algo de expectativa para que la gente siga viendo el video. Tremendo embole. Mario fue creado por Shigeru Miyamoto en 1981 en Japón o bellas tierras japonesas para el videojuego Donkey Kong. Un arcade donde el gorila que le da el título al juego secuestra a Pauline, una damisela en peligro, y nuestro héroe, Mario, que no se llamaba Mario, se llamaba Jumpman en ese momento, trata de salvarla. Según la leyenda, originalmente Donkey Kong iba a ser un juego de Popeye, pero Nintendo no pudo conseguir los derechos de imagen. ¿Por qué? Aún así, Donkey Kong fue un éxito. En 1983, Nintendo lanza Mario Bros. Nuevamente para los arcades, donde Mario y su hermano Luigi, cumpliendo con su profesión de fontaneros, tienen que limpiar tuberías infectadas por tortugas por algún motivo que no se sabe. Si dejas que las tortugas ninja vivan en las alcantarillas sin ningún problema, no te sorprendas cuando salgan por el inodoro. en la cabeza. 2 años más tarde, en 1985, Super Mario Bros., el protagonista de este video, sale al mercado un 13 de septiembre para la consola Famicom en Japón. Pero más importante para la historia que les voy a contar hoy es que en noviembre de ese mismo año este mítico videojuego llega a Norteamérica junto a la consola Famicom, a la cual habían renombrado Nintendo Entertainment System o NES para los amigos. ¿Pero por qué es importante esto? Ojo al tejo, perrito. Porque en ese momento Estados Unidos estaba a punto de recuperarse de una crisis en la industria de los videojuegos y nuestro amigo Super Mario tuvo un papel importante en eso. Pero antes de que te cuente esta historia, déjame hablarte de Super Mario Bros. Pone play, no es tan difícil. ¿De qué se trata Super Mario Bros? Esta es la historia de Mario. Y sí, estoy usando el dato canónico de la peor película de videojuegos de toda la historia, donde Mario se llama Mario y se apellida Mario. Mario. Last name. Mario. También es la historia de Luigi Mario, pero solo si eras el hermano menor de la familia y te tocaba el segundo control. Si su apellido es Mario, ¿soy algo de Romario, el delantero de Brasil en los 90? Sí, ya sé que es malísimo el chiste, pero tengo que leer todo lo que escribe este papo frito. Los hermanos Marios, unos plomeros italianos, estaban trabajando tranquilamente hasta que un día una cañería los transporta al Reino Champiñón, donde la cosa no está para nada bien. La princesa Zeta, también conocida como Peach, monarca de este reino habitado primordialmente por humanoides vestidos con el chaleco de Aladín y un sombrero en forma de hongo, ha sido secuestrada por una tortuga dinosaurio llamada Rey Koopa, o como le dicen hoy, Bowser. Por lo menos esa era la historia en ese momento. Después llegó Yoshi Island, donde Mario y Luigi son bebés y están en esa misma tierra, o la tierra de los Yoshi, y la verdad que no sé cómo explicar esto. Los hermanos Mario recorren el reino champiñón buscando el castillo de Bowser, mientras aterrorizan a la flora y fauna local como si fueran dos hooligans en la Eurocopa una hora antes de que juegue Inglaterra, pisando cuanta papa o lo que sea que son los Goombas se encuentren, aplastando tortugas como si ya no tuvieran suficientes problemas comiendo el plástico de gente que no recicla, y prendiendo fuego plantas carnívoras por el simple hecho de que pueden. How dare you? Y lo peor de todo es que estos dos anormales van al castillo equivocado no una, ni 2, ni 3 veces, 7 castillos incorrectos, donde en vez de salvar a la princesa dejan a un pobre ciudadano del reino champiñón tirado y rodeado de un mar de lava, hasta que al fin llegan al castillo correcto y salvan a la princesa Peach de las garras de Bowser. Me parece que no es tan así, los está dejando mal parados a los Mario. Es mi video y así entendí la historia, Grogu. Además, no te dije que utilizan sustancias ilegales que los ayudan a cometer estas atrocidades. Por ejemplo, un hongo que los hace más altos y les permite pisar tortugas. Algo que como persona de baja estatura y fanático oficial del Pokémon Squirtle me resulta personalmente ofensivo. También consumen una planta con aroma raro que queman para prender fuego a dichas tortugas,
un hongo verde que les da inmortalidad y una pastilla en forma de estrellita que los vuelve invencibles, moverse más rápido y escuchar música electrónica a todo volumen. Estás mal interpretando esta historia peor que nunca. Cada cual lo interpreta a su manera. Y antes de que me vengan con esa teoría de que la princesa se deja raptar todos los meses por Bowser porque tienen una relación clandestina, al punto de que hasta el mismo hijo de Bowser cree que ella es la madre de Mario Sunshine, les quiero decir que están obviando un detalle muy importante. A la princesa la rapta Bowser todos los meses porque la seguridad del castillo está a cargo de los honguitos, que son más inútiles que yo con un pico y una pala. Está loco. A la mujer la rescata un petizo gordito cuarentón con bigotes, muy difícil, rescatarla no debe ser. Evidentemente los que están trabajando acá no pueden detener a un dinosaurio con complejo de dictador, 3 tortugas y una planta carnívora. De todo el resumen conspiranoico que hiciste, que la princesa se deje raptar porque tiene una relación clandestina con Bowser es lo que tiene más sentido. ¿Mario salvó a la industria de los videojuegos? ¿Los honguitos tienen pelo bajo del sombrero en forma de hongo? ¿Cómo hacen Mario y Luigi para saltar tan alto? ¿La gravedad en el reino champiñón es diferente? ¿Quién sabe? En 1983 la industria de los videojuegos en Estados Unidos, liderada primordialmente por Atari, colapsó. Ese año fue malísimo para mí también. A pesar de lo que muchos creen, la industria no colapsó por culpa del juego de ET para Atari, sino que colapsó por la gran cantidad de juegos de mala calidad que se producían para la consola. Las gráficas del Atari 2600 dejaban mucho que desear, por ejemplo este de acá se supone que es ET el extraterrestre, y también la jugabilidad de muchos juegos no era la mejor. Por ejemplo en el videojuego de ET hay que caerse en unos pozos donde se encuentran las 3 piezas del teléfono intergaláctico que el extraterrestre necesita para llamar a su casa, algo que el juego en ningún momento deja claro qué es lo que tienes que hacer. Estoy usando a ET como ejemplo porque es uno de los videojuegos más famosos que demuestra las carencias que tenía el sistema, pero créanme cuando les digo que hay peores videojuegos para el sistema. Algo que saturó a los usuarios de Atari, que en vez de comprar juegos los estaban devolviendo. Y ahí es donde entra en esta historia nuestro amigo ET, pero no le echen toda la culpa. 2 años después la industria logró recuperarse gracias a 2 factores: el incremento en ventas de computadoras personales como la Commodore 64 y la salida en Norteamérica del Nintendo Entertainment System o NES, o Famicom si eras japonés, o Family Game si eras latino. Según el presidente de Nintendo en 1986, Hiroshi Yamaguchi, Atari le daba mucha libertad a las compañías terciarias que creaban pésimos juegos para el sistema. Esto llevó a Nintendo a limitar la cantidad de desarrolladores terciarios y a implementar el sello de calidad de Nintendo, donde el juego tenía que pasar ciertos estándares impuestos por la compañía japonesa. Mirá que sacaron cualquier porquería de juego también, Los juegos de la compañía LJN salían para el Nintendo. Que no se vengan a hacer los chetos. Sí, es verdad, y LJN merece una retrospectiva aparte, pero la gran mayoría de los juegos que Nintendo sacaba eran joyitas. Y acá es donde aparece nuestro amigo Mario en la historia, porque Mario fue la cara que Nintendo introdujo junto a la NES. Super Mario Bros. Representaba ese estándar que Nintendo proponía en su sello de calidad. La jugabilidad de Mario consistía en ir del punto A, moviéndose hacia la derecha, saltando plataformas, esquivando enemigos y obteniendo ítems de ayuda hasta llegar al punto B o la meta del nivel. El juego no solo era simple de entender y atractivo, sino que también contaba con que cada nivel incrementaba un poco la dificultad, y eso hacía que el jugador invirtiera tiempo en aprender el patrón de movimiento de los enemigos, dónde saltar y dónde estaban los power-ups o la vida extra. O podés seguir corriendo y saltando sin pensar como hago yo. Nintendo prometió calidad y cumplió, y después siguió cumpliendo con otras franquicias como La Leyenda de Zelda o Metroid. Pero fue gracias a que Super Mario Bros. Fue un buen producto que Nintendo incrementó el interés del público en las consolas de videojuegos. La calidad de Mario se reflejaba en todos sus aspectos, desde los gráficos hasta la música. Creados por el diseñador de sonido de Nintendo, Koji Kondo, la música y sonidos de Super Mario fueron una parte importante del juego. Y es casi imposible no poner este sonido o esta canción y que alguien no sepa de dónde viene. Como dato de color, la famosa línea de bajo del tema Underwater World fue sacado de la canción de 1979 Let's Not Talk About It, de la banda Friendship. Dato que aprendí gracias a León Monterrubio en Instagram. Les dejo un link a la cuenta de León en la descripción para que lo sigan. Si bien dado al plomero todo el crédito de salvar la industria de los videojuegos y simplificar lo que en realidad pasó, Mario fue una pieza fundamental para que hoy en día sigamos jugando juegos desde casa. Y también para que mi madre le siga diciendo al PlayStation Nintendo, a pesar de que tuve todos los PlayStation desde el 1 al 5, pero ¿sabes una cosa, vieja? Seguí diciéndole Nintendo tranquila. Desde la primera vez que Mario salvó a la princesa, ha protagonizado más de 100 juegos donde ha sido piloto de karting, tenista, golfista,
futbolista, personaje de RPG, participó en los Juegos Olímpicos y hasta fue doctor. El Tanito ha hecho de todo en sus casi 40 años de existencia y todavía te puede arreglar la tubería como un campeón. No fue un eufemismo. A mí lo que más me llama la atención es que es plomero y usa un enterito. ¿No es medio estereotípico que se les ve la raja del culo a los plomeros? Es imposible con un enterito. Sin duda que Mario estaba destinado a la grandeza desde sus inicios y fue uno de los motivos por los cuales Nintendo gobernó el mundo de los videojuegos hasta la llegada del PlayStation a finales de los 90. Super Mario World para la Super Nintendo fue el primer videojuego que jugué en mi vida. Según mis padres, cuando tenía 2 o 3 años ya estaba jugando este juego y desde entonces jugué muchísimos, pero muchísimos videojuegos. No tenés que aclarar nada, tenés cara de que no hiciste otra cosa en tu vida. I prefer the sex. Hay con los juegos de Mario que me da un sentimiento de nostalgia único y me alegra que hasta el día de hoy Nintendo haga accesible estos clásicos en sus consolas modernas como el Switch, porque significa que puedo volver a sentirme un niño jugando el primer videojuego que jugué en mi vida. Los dejo con la siguiente propuesta, déjenme en los comentarios cuál fue su primer videojuego de Mario, en cuál videojuego conocieron a Mario y también, ya que están ahí, ¿por qué no?, comenten con su personaje favorito de la franquicia. El mío es Mario, obviamente. Mario. Hablando de cosas obvias, el tuyo es Luigi, ¿no, bro? Sí, es Luigi, pero no es porque use el color verde. Es por la cara de desquiciado que tiene, me hace sentir muy identificado con él. Muchísimas gracias por ver el video de hoy, espero que les haya gustado. Si ese es el caso, como siempre, los voy a invitar a darle clic al botón de me gusta y si no lo han hecho aún, a suscribirse al canal, así seguimos creciendo. Nos estamos viendo en el próximo video, que tengan un muy buen día. Chao, chao. Yo ahora quiero descansar, comer asado, pasarla bien.